Y estamos leyendo Evangelio según San Marcos, capítulo 11 y el versículo 15. Si usted se da cuenta y tiene su Biblia abierta, ¿verdad?, para darse cuenta de lo que le digo, tenemos la entrada triunfal acá en el capítulo 11. Ahora tenemos la purificación del templo. Es bien importante entender, el pastor Emerson leyó hace un rato el Evangelio de Juan, capítulo 2, la purificación del templo también. Pero hay que entender que hubo dos oportunidades cuando Jesús entró al templo para hacer limpieza. La primera fue al principio de su ministerio. Es por eso que, recuerde, el Evangelio de Juan, capítulo 2, tenemos el primer milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino. Y en el mismo capítulo tenemos la purificación del templo. En ese capítulo 2 del Evangelio de Juan es cuando el Señor se molestó tanto que hizo un azote de cuerdas, ¿verdad? Y se mencionan en el Evangelio de Juan cosas que no se mencionan en los otros evangelios, ¿verdad? Entonces, pero fueron dos. En esta oportunidad yo quiero que nos enfoquemos un poquitín en lo que fue la purificación del templo, precisamente lo que se considera, hermanos, que fue un domingo por la noche, ¿verdad? Como creen algunos o algunas otras personas piensan que fue pues el siguiente día, que es lo más seguro. Dice así el versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué hizo el Señor? Volcó la mesa de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, imagínate, en medio de todo este alboroto, en medio de darle vuelta a las sillas y las mesas y de regañar a la gente que estaba ahí, aún así les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La casa de Dios convertida en cueva de ladrones. Versículo 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Otros evangelios dicen que regresó a Betania, lo más seguro pues a la casa de Lázaro con Marta y María. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Padre querido, a reflexionar en este tema, yo te pido que nos hables al corazón, a nosotros, a todas las personas que en este instante están conectadas por medio de las redes sociales, y en todos los tiempos que alguien escuche este mensaje. Bendícelo de tal forma que pueda ministrarnos, hablarnos, exhortarnos, reprendernos y de una manera especial atesorar esta palabra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo he titulado al estudio de esta noche adoración y limpieza. Fíjate, yo voy a hablar de la purificación del templo, pero yo creo que la médula central de este tema tiene que ver con adoración y con limpieza. Y yo le explico por qué razón. En el tiempo de la Pascua venían a Jerusalén la gente de todas partes de Israel para adorar. Era una fiesta principal y todo el mundo venía. Entonces, imagínate que venir varios días de camino, la gente tenía que ofrecer, dependiendo de cómo era su condición social. Algunos ofrecían un palomino, otros traían un cordero, etcétera. Ahora, venir cargando esos animalitos desde bien lejos, especialmente algunos que venían desde Galilea, era una cosa complicada. Entonces se les hacía muy fácil a toda esta gente decir: bueno, vámonos para Jerusalén, y ya estando allá compramos un corderito, ya estando allá compramos unos palominos y lo ofrecemos en ofrenda, porque recuérdese que nadie se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. Entonces la gente traía una ofrenda para el Señor.
Los cambistas, a los que se refiere la escritura, estaban en el templo precisamente para poder cambiar la moneda que utilizaban muchas de esas personas. Algunos mencionan que la única moneda que se podía utilizar era la moneda hebrea, pero que con la moneda comercial era la romana, de tal forma que los cambistas estaban ahí. Ahora, una cosa está clara, y es lo siguiente, y esto lo mencionan todos los estudiosos de las escrituras, y es que esta gente, ¿por qué el Señor les llamó, fíjate, ladrones y no comerciantes? ¿Ok? O en su defecto, comerciantes ladrones. Porque dicen los que saben de este asunto que si un corderito valía allá en Galilea $100 por darle una cantidad nada más, valía $100 y usted venía al templo, se lo vendían en 200. Entonces, lo que ellos andaban buscando era hacer negocio con las cosas que estaban haciendo. Si usted quería cambiar dinero, le robaban una barbaridad. Es decir, se estaban aprovechando, y en medio de eso, recuérdese que hay gente pobre que no tiene la condición económica como para poder comprar, y se quedaban sin entregar su ofrendita porque no tenían para comprar un cordero, no tenían para ofrecer su ofrenda al Señor en el templo. Y eso es lo que hace que la ira del Señor surja en ese instante y haga la limpieza dentro del templo. Ahora, en el Evangelio de Juan, que leímos hace un rato con el pastor Emer, se habla de otra purificación, ¿ok? Entonces por eso mencioné hace un instante que son dos purificaciones. Una que fue al inicio del ministerio de Jesús, y esta a la que nos estamos refiriendo nosotros en el Evangelio de Marcos capítulo 11. Esto sucedió en la última semana también de la vida de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿por qué adoración y limpieza? Bueno, quisiera llevarle por un instante al Evangelio de Juan capítulo 4, por favor. En el Evangelio de Juan capítulo 4, usted debe recordar aquella conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con la mujer samaritana. Y mientras conversaban este mediodía, hablábamos al respecto, la mujer le termina diciendo a Jesús: bueno, un día vendrá el Mesías y nos va a explicar estas cosas, porque entraron en la discusión de en cuál templo se debería de adorar. Si usted se fija, capítulo 4, en el versículo 20, si mal no recuerdo, dice la escritura, estamos en Juan, deja ver aquí rápidamente, capítulo 4, sí, en el versículo 20, por acá. Sí, nuestros padres adoraron en este monte. Ah, bueno. O sea, primero estamos hablando del agua de vida, y ahora la mujer saca la adoración. Mira cuál es el tema. ¿Por qué razón cuando yo me refiero a la limpieza del templo, le puse de título al sermón adoración y limpieza? Porque creo que esa limpieza del templo tiene que ver con la palabra adoración. Entonces la mujer, claro, el Señor Jesucristo dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Pero la razón principal por la que la gente venía trayendo sus corderos, trayendo sus palominos, era para adorar. El templo era para la adoración a Dios. Y en este caso, estando en Samaria, surge la conversación entre Jesús y la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que allá en Jerusalén es el lugar donde se debe, una vez más, la palabra adorar. Adoraron, adorar, hablando de adoración. Bueno, versículo 21, ¿qué contestó el Señor Jesús? Jesús le dijo: mujer, créeme, como diciendo: mira, mujercita, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ojo, y ahora es. ¿Se da cuenta? Mas la hora viene y ahora es. Ahora es, ¿cuándo? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿De qué están hablando? Están hablando del templo. Y cuando hablan del templo, ¿cuál es la palabra centralizada del templo? Adoración.
Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que se debe de adorar en el otro. Jesús le dije, oye mujer, ya la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando Jesús limpió el templo, eso tenía que ver con adoración. Y por eso he llamado al mensaje de esta hora adoración y limpieza. Ahora, surge la pregunta, ¿qué es en realidad adorar en espíritu y en verdad? Porque iglesia, eso es lo que todos los creyentes somos, adoradores. ¿Qué tipo de adorador es usted? ¿Qué tipo de adoradora es usted, hermano? Entonces, en primer lugar, yo quiero que entendamos por qué adoramos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Hay dos tipos de adoración. La adoración personal, que es aquella adoración particular, íntima, personal, privada, ahí en su casa. Ese tiempo, hermano, donde nosotros buscamos a Dios de una forma personal y crecemos. ¿Ok? Se nota cuando una persona no tiene una adoración íntima y privada con Dios. Esa persona es carnalona. Esa persona le interesa más el mismo que el reino. Le interesa más su propia carne, le interesa más sus propios pensamientos, le interesa más lo que él piensa, lo que él cree, la manera como él concibe las cosas. Le voy a decir por qué. Porque la adoración privada e íntima con el Señor transforma la vida de las personas. Una persona que ha estado, fíjate que cuando Moisés bajó del monte, su rostro era resplandeciente. Todo el pueblo se dio cuenta de dónde venía Moisés. ¿De dónde venía Moisés? De tener una cita a solas con Dios. Y cuando un creyente tiene citas a solas con Dios todos los días de su vida, se nota por una vida transformada. Y usted y yo necesitamos ese tipo de adoración. Una adoración íntima, una adoración privada, una adoración personal. Entonces, primero, entender por qué adoramos. ¿Por qué adoramos en casa? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué añoramos tanto venir a la casa del Señor? Entonces, dos cositas bien sencillas. La primera, adoramos por lo que Él es. Y ahí la importancia. Si usted no conoce esta Biblia, si usted no conoce la palabra del Señor, usted no conoce el carácter de Dios. Usted no conoce cuáles son las características ni los atributos comunicables ni los incomunicables de parte del Señor. Primero, adoramos por lo que Él es, por su grandeza, porque Él es omnipotente, porque Él es omnipresente, porque es omnisciente, porque es justo, porque es eterno, soberano, por su amor, por su misericordia, por su grandeza, por su fuerza, porque es perfecto, porque es el alfa, la omega, el santo, porque es el pan de vida, porque es el agua que sacia la sed. Primeramente, un cristiano es adorador por lo que Él es. ¿Qué significa Dios para usted en realidad? ¿Qué significa Dios para usted? Uno. Y en segundo lugar, adoramos a Dios por lo que Él hizo. Y por lo que Él hizo, hermano, yo como pastor de esta iglesia, yo estoy agradecido con mi Señor y soy un adorador por lo que Él hizo conmigo en primer lugar. Y en segundo lugar, por lo que Él ha hecho a lo largo de las generaciones. Y con este pueblo, yo he visto lo que Dios ha hecho con las personas. Esa es la segunda razón. Primero, por lo que Él es. Segundo, por lo que Él hizo. Se hizo carne, habitó entre nosotros, se entregó por amor a nosotros para salvarnos, para redimirnos, para santificarnos, al punto del sacrificio y de entregarse para el perdón de nuestros pecados. Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Esa es la razón por la que adoramos. Y quiero decirle algo, o mejor se lo digo más adelante. Bueno, esta es la primera situación a la que me refería. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Y para entrar, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Primero, entender por qué es que adoramos. Si usted no entiende la razón por la que adoramos, si usted canta porque otro canta, si usted levanta las manos porque otros levantan las manos, usted no ha entendido lo que es adoración. Entonces, primero, por lo que Él es, por lo que Él significa para mí. Y segundo lugar, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora sí, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Déjeme explicarle esto. Adorar en espíritu y en verdad, primeramente, es una experiencia, escuche, espiritual. ¿A qué se refiere con eso, pastor? A que no es una experiencia emocional y superficial. Porque cuando se termina la emoción, se termina la adoración. Esta es una experiencia espiritual. Y perdóneme, yo entiendo perfectamente bien, especialmente aquellas personas que crecieron en iglesias que son carismáticas, donde
el enfoque principal está en la emoción de las personas. Entonces hay gente que si no hay pues alegría, si no sienten, como dice, ahí no hay adoración en esa iglesia. Y es una manera completamente errada y equivocada de entender la adoración. Porque la adoración no es para que el cristiano se sienta bien. La adoración es para darle a Él la honra y la gloria que Él merece, porque Él es digno, mi querido hermano. Yo no adoro para sentirme bien. Usted se siente bien como respuesta a su adoración. Entonces son dos cosas distintas. Si yo vengo a la iglesia a adorar para sentirme, es que fíjese que cuando yo adoro yo siento una paz. Entonces usted está adorando porque usted se quiere sentir bien. Usted está adorando porque usted apacigua sus dificultades. Yo conocí a una hermana que me decía: ay, pastor, cuando yo vengo a la iglesia yo soy una mujer feliz, y comienza el culto y levanto mis manos y cierro mis ojos y me gozo en la presencia del Señor. Pero cuando ya el culto va terminando y me voy subiendo a la van y entro a mi casa, me va entrando una depresión. Pastor, usted no ha entendido quién es Dios. Dios está en todo lugar. Dios está en su casa y está en la casa del Señor. Dios está en su trabajo. El Señor usted lo anda llevando en su corazón. El Señor es la fuente del gozo. No hay razón porque en un lugar usted lo que anda buscando es cómo sentirse bien usted, y la adoración no es para eso. El verdadero adorador es aquel que entiende que adorar es una experiencia espiritual. Otra cosa más, espíritu. Bueno, se ha hablado muchísimo acerca del espíritu, se ha hablado mucho acerca del alma, que es la parte inmaterial del hombre. Con el espíritu pues nos comunicamos con el Señor, y el alma es todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Ahora, déjame decirte algo, y esto sí, hermanos, a veces cuando hablo de este tema, si tuviera a las personas aquí enfrente de mí, hasta me atrevería a decir: yo sé quiénes están recibiendo y quiénes no están recibiendo, porque adorar en espíritu y en verdad envuelve la mente y el corazón. Fíjate que cuando viajo, quiero llegar a tiempo al hotel, quiero revisar los servicios, quiero ver lo que está pasando aquí en la iglesia. Y cuando llego y veo el tiempo de adoración, hay momentos, amado mío, yo sé que hay algunas personas que usted puede apreciar que están adorando a Dios con espíritu y corazón. Usted nota, lo percibe. Pero hay otras personas que están como si estuvieran en el parque. Están masticando chicle, están con los ojos abiertos mientras otra gente se están adorando. Están como viendo para un lado y para el otro. Y te voy a decir algo: muchas de esas personas, no cree usted que son nuevos creyentes. Muchas de esas personas son personas que han estado largos y largos años en la casa de Dios. Y eso me causa tristeza, porque digo, esa persona no ha entendido todavía lo que está haciendo en esa silla. Esa persona no ha entendido todavía lo que Él es. Esa persona no ha entendido todavía lo que Él hizo. Porque no es posible venir a la casa del Señor, mi hermano, y sentarnos como que no pasa absolutamente nada, y vernos los rostros unos a los otros, y ver que tengo un hermano a un lado mío que está cantando, levantando sus manos al cielo, adorando el nombre del Señor en espíritu, en corazón, en cuerpo y alma. Y usted está masticando chicle, viendo para un lado, viendo por el otro, pensando en la semita que se va a ir a comprar después del servicio, las pupusas de chicharrón que va a ir a traer después del culto. ¿Le llama eso adorar? Y recuerde, lo que sucedió de la limpieza del templo tiene que ver con adoración. Esa conversación de Jesús, ya el tiempo ya llegó, es ahora cuando hay que adorar en espíritu y en verdad. No es mañana, no es pasado mañana, no es el siguiente mes ni el otro año, es ahora cuando hay que adorar en espíritu y en verdad. Y cuando se trata de adoración, si la limpieza del templo tiene que ver con adoración, piense usted por un momento, ¿cómo está su adoración? El problema que había en el templo en ese instante es que el templo lo habían hecho cueva de ladrones, porque gente que no conocía a Dios habían utilizado el templo para hacer negocio. Yo sé que este pasaje lo utiliza muchísima gente para decir que hay iglesias hoy en día que parecen mercado, que todo es venta de una cosa, que es venta de la otra. Hay que pensar bien de lo que se trata. Era gente inconversa la que estaban haciendo negocio, y estaban como usureros. Estaban cobrando muchísimo más de la cuenta, por un lado. Y por otro lado, recuerden algo: estas personas se habían situado en lo que se conoce como el patio de los gentiles.
Es por eso que el Señor dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ¿dónde van a entrar los gentiles? Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Había un espacio para los gentiles, y ese espacio era para que todos aquellos extranjeros que vivían en Israel pudieran llegar y ofrecer su adoración al Señor. Por eso Jesús dijo: esta casa es casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes, los cambistas y los que están aquí vendiendo bueyes y haciendo todo este montón de cosas, no hay espacio para que entre la gente a adorar. Y eso fue lo que encendió la ira de nuestro Señor. Adorar en espíritu y en verdad es una práctica también de todo tiempo. Ser un adorador, hermano, para ser un adorador en espíritu y en verdad hay que adorar en todo tiempo. Y eso significa en las buenas y en las, no las malas, y en las pruebas. Un verdadero adorador es aquel que ha aprendido a confiar en Dios durante la tormenta. La adoración de esta persona no está solo en sus palabras, sino también en sus hechos. Dios quiere encontrar una palabra de alabanza en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra prueba. Y en estos tiempos duros que estamos viviendo, no estamos aquí para quejarnos, amado mío. Estamos aquí para aceptar la voluntad de Dios, elevar nuestros ojos al cielo y que Dios encuentre una palabra de alabanza y de adoración en nuestros labios, en medio de la prueba, en medio del dolor. Yo sé que esto suena fácil decirlo. Yo sé que personas han atravesado y están atravesando por dificultades serias. Cada vez que oro por las peticiones que nos llegan por internet, yo me he hecho ese propósito para no simplemente decir: sí, estamos orando por usted, sino en realidad. Esta semana me escribió un misionero que yo conozco, y él me dijo en su texto, decía: pastor, estoy orando por usted. En ese instante yo me puse a orar por él, y entonces le contesté y le dije: hermano, yo también acabo de orar por ti. Y cuando veo todas las necesidades, yo digo: Dios mío, ¿cuántas necesidades en este mundo? Y tú escuchas la necesidad de nosotros aquí en Canadá, ahora la necesidad que están en la China, la necesidad de Italia, la necesidad de España, de Corea del Sur, en fin, de todas partes del mundo. Y tu palabra tan majestuosamente dice: clama a mí y yo te responderé. Un verdadero adorador es aquel que adora aún en medio de la pena, en medio del dolor, en medio de la tristeza, incluso en medio del castigo, como hizo el rey David. Ese es un verdadero adorador. Ahora, quiero que me pongas atención a lo que te voy a decir en este momento. Un verdadero adorador adora con rectitud de corazón. El Salmo 119:7 dice: te alabaré con rectitud de corazón. 119:7, te alabaré con rectitud de corazón. Y pon atención a esto que te voy a decir. Jesús habló con la mujer samaritana acerca del templo. Habló con la mujer samaritana acerca de adorar en este monte o de adorar en el otro. Hablaron de que ya era el momento de adorar en espíritu y en verdad. Pero quiero que entiendas algo más. No hay adoración si no hay confrontación con la manera como estás viviendo tu vida. Jesús a esta misma mujer con la que estaba hablando del templo, con la que estaba hablando de adoración, la confrontó en su manera de cómo estaba viviendo. No podemos separar las dos cosas. Jesús, hablando con la mujer, dijo: bueno, aquí estamos tú y yo hablando de adoración. Aquí hablamos tú y yo hablando de los montes y dónde adorar. Pero el Señor conoce todas las cosas. Yo supongo que Jesús ha de haber dicho: pero es que hay un tema que debemos de tratar. Pero es que hay una situación que tiene que ponerse sobre la mesa. Si quieres que hablemos de adoración, ¿por qué no confrontamos este tema primero y luego seguimos hablando de adoración? ¿Cuál es el tema? Sencillo. ¿De qué manera lo podía traer el tema a la mesa el Señor? Lo hizo con una pregunta, porque Él es Dios y Él es sabio. Simplemente le dijo: ve, llama a tu marido. Y la mujer en el instante dijo: es que no tengo marido. Ay, hermano, es que si quieres hablar de adoración, primero, fíjate, si quieres hablar de adoración,
pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Ok? Tienes razón, no tienes marido, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ahora sí, platiquemos de adoración. Después de que hemos confrontado, porque el versículo que tiene en la pantalla usted dice, no, ese no, 5 maridos has tenido, no, el anterior. Nos está hablando acerca de Salmo 119:7. Te alabaré, ¿de qué manera? Con rectitud de corazón. Hermanos míos, no se puede adorar, no se puede alabar a Dios con un corazón sucio. No se puede. Imposible. Y escúcheme una cosa, hermano y hermana, porque es increíble. Mire, yo me sorprendo la cantidad de personas hoy en día que son novios y viven juntos. Es cristianos, no respetan, como si esto fuera una cuestión cultural. Esto no es una cuestión cultural. No me venga usted a querer levantar sus manos al cielo y adorar al Señor cuando hay situaciones en el corazón que no las hemos puesto claras con el Señor. Te estoy diciendo, por eso el mensaje se llama adoración y limpieza. Porque el Señor confrontó. ¿Quieres hablar de adoración? Sí, mira, y usted sabe, hay personas que son expertos en todología, ¿verdad? Hay personas que son opiniólogos hoy en día en el mundo. Hay gente que para mí, es que lo que yo creo, es que lo que yo pienso. Usted puede creer y pensar lo que se le ocurra, pero una cosa es cierta. ¿Quieres hablar de adoración con Jesús? ¿Quieres levantar tus manos delante del Señor? ¿Quieres cerrar tus ojos delante de Dios? ¿Quieres alzar una alabanza delante del Señor? Pues entonces déjate confrontar por Dios en primer lugar. Y no me vengas con esa respuesta barata de que todo el mundo lo hace. Pero es que eso es muy común en estas partes del mundo. Pues para un adorador que adora en espíritu y en verdad no es nada común. Es algo que se debe de resolver. Es algo que se debe traer a la mesa. Es algo que debemos de lidiar con ese asunto. Y ojalá, si usted, como me dijo un día una persona, pastor, mire, estoy viviendo esta situación y no me siento en paz, pastor. Y le dije, hermana, gloria a Dios que no se siente en paz. Pero ¿y por qué? Me dijo, porque lo malo sería que se sintiera feliz de la vida con el pecado con el que está viviendo. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Ese es el problema de mucha gente que se llaman adoradores a sí mismos, pero no quieren confrontar la situación. Ahora mira, no me malentienda por favor. Si usted acaba de conocer a Jesús, usted acaba de comenzar a dar sus pasos en la fe, yo entiendo. Poco a poco usted va a ir conociendo de la palabra. Poco a poco el Espíritu Santo va a ir trabajando en su vida. Poco a poco. Pero estoy hablando de aquellas personas que tienen una eternidad en el Evangelio, por amor de Dios. Estoy hablando por personas que tienen 10, 15, 20, 30 años en la fe. Y si se les aparece una oportunidad, les aparece un hombre por ahí ofreciéndolas, llevárselas a sus apartamentos, se van inmediatamente, hermano. ¿Qué respeto tienen por Dios? Mucho menos por ellas mismas. Pero usted quiere que discutamos el tema de la adoración. Quiere que hagamos un fórum de adoración. Cuando Dios primero quiere confrontarte con la situación, con tu vida. Por eso se llama el mensaje adoración y limpieza. Porque antes de hablar de adoración, primero pongamos las cosas a cuenta. Tienes razón, no tienes marido porque 5 has tenido. Y el que tiene tampoco te pertenece. ¿Quiere que hablemos de adoración? Pon las cosas en su lugar. ¿Quiere que hablemos de adoración? Arreglemos este asunto. Y hermano, no me venga a hablar de fe. No me venga a hablar de temor de Dios. No me venga a hablar de respeto. No me venga a hablar de honra a Dios si primero no pone las cosas en su lugar. En uno de la información que yo recibo todas las semanas en cuestión de consejería, una señora le escribe a un pastor y este pastor comparte conmigo la situación donde la mujer le está diciendo, dice al pastor, dice, yo soy cristiana desde hace, mire usted, desde hace no sé cuántos años, 20 y pico de años. Dice, pero hace 2 años, bueno, y luego dice la señora que su marido la dejó, no estaba casada con el primer marido. La señora tiene 2 hijos con su primer marido, pero el hombre la dejó. Desconozco los detalles y las circunstancias exactas. Pero bueno, la cosa es que la señora estaba sola. Y dice, yo me sentí tan sola. Dice, y bueno, apareció un hombre hace 2 años. Me enamoré y ahora estamos viviendo juntos. Fíjate, 20 años en el Evangelio. Bueno, ahora con un hombre, viviendo junto con el hombre, con los 2 hijos del anterior. Nada malo con todo eso. Pero aquí viene el asunto.
Dice ella, yo le digo a mi marido que yo quiero estar en paz con Dios y que nos casemos, pero él no se quiere casar conmigo. Yo no sé qué hacer y no lo dejo porque lo amo. Perdónenme, miren, no es conmigo el asunto. La señora no me escribió a mí, le escribió a otro pastor. Pero ese es el tipo de cristianismo que estamos viviendo en estos días. Personas quieren discutir acerca de adoración, pero no quieren poner las cosas claras delante de Dios. No se puede, hermano, no se puede. Y ojalá, si este mensaje le incomoda, bendito sea el nombre del Señor, y que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón, porque no se puede ser un verdadero adorador viviendo en pecado. No se puede ser un verdadero adorador si usted tiene tantos años en la fe, tantos años en el evangelio y makes no difference, no hace ninguna diferencia. Ok, una amiguita la invita a usted para irse a un antro el fin de semana. Usted se va a un antro, simple y sencillamente ahí conoció a Mr. Nice Person, ¿verdad? Y que chulo y que cool y que no sé qué y que no sé cuándo. Y mira qué brazotes y mira qué papazuco y mira no sé qué. Y usted es cristiana. Y el hombre le invita para irse al apartamento y usted va de camino pensando que se la está llevando porque usted es la divina garza. Se la está llevando porque el viejo se tragó tantos tequilas que ya ni la reconoce. Pero si usted no se respeta a usted mismo, ¿cómo va a respetar a Dios? Pero eso sí, discutamos cómo es la adoración. Mira, Dios te confronta primero. ¿Quieres hablar de adoración? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Sabes qué? Pongamos las cosas en el lugar donde deben estar y luego hablemos de adoración. Por eso el mensaje, adoración. Y en segundo lugar, limpieza. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús entró al templo y limpió, se molestó por lo que había sucedido. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿cuál es el verdadero templo? Hechos capítulo 17, versículo 24 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Escucha esto, qué lindo, mira qué maravilloso. No habita en templos hechos por manos humanas. Gloria a Dios. ¿Está Dios más interesado en este templo hecho de manos o en nuestro cuerpo como templo? Y le voy a dar 3 versículos ahorita, nada más para que se pongan abusados aquellos que apuntan los textos y vea, por favor, le van a aparecer en su pantalla. El primero, Primera de Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis, dice el texto, que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, a ver qué dice la última parte, santo es. Pero usted quiere discutir cómo se toca la guitarra, pero usted quiere discutir cómo se canta bonito delante de Dios. ¿Por qué no discutimos primero esta situación? ¿Por qué no nos confrontamos con la verdad del evangelio? ¿Por qué no ya deja a un ladito las respuestas baratas que le he estado dando al Señor? Diciendo, es que nadie puede juzgar. Entendido, nadie puede juzgar. Pero ¿sabe qué? Que no pierda la habilidad de juzgarse a usted misma. No pierda la habilidad de juzgarse a usted mismo y de poner las cosas en su lugar. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido, mire qué maravilloso, qué lindo, comprados por precio. ¿Qué está diciendo Dios? Si ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, yo los compré con mi sangre preciosa en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Pues de Dios. Y segunda de Corintios 6:16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué quieren decir estos 3 versículos? Quieren decir algo: que el templo del que Dios está interesado, mi querido y amado hermano, mucho más que que por la gracia del Señor tenemos un lugar que nos acoge semana a semana para venir y adorar como un solo cuerpo. Pero hoy en día el cuerpo de Dios, el templo de Dios es este cuerpo, es su cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y el Señor quiere, escuche, limpiar el templo. De ahí el mensaje, adoración y limpieza.
¿Quieres hablar de adoración? Sí, primero hablemos de limpieza. ¿Por qué no limpiamos el templo? No se puede hablar de adoración cuando tenemos cambistas por todos lados. No se puede hablar de adoración cuando hay bueyes, cuando hay ovejas, cuando hay palominos por todos lados, cuando hay cambistas, cuando hay gente haciendo negocio. No se puede hablar. Hablemos de la limpieza en primer lugar. Y para purificar nuestro templo, amados míos, recuerda, principalmente sobre toda cosa guardada, guarda tú, exactamente, corazón. Sobre toda cosa guardada. Y este es el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo andante del Espíritu de Dios. Yo debo tener cuidado porque el filtro más grande que yo tengo en mi corazón, y la Biblia dice que perverso es el corazón. Y sí, Señor. Y es tan perverso que no hay cosa más difícil. Y te voy a decir algo. Si hay creyentes en este instante mientras usted me está escuchando, porque yo sé que con este mensaje me he parado en los dedos gordos de muchas personas gordas también. Quiero que sepa esto. Si hay creyentes que sufren, son aquellos que están viviendo aparte de la voluntad de Dios. Son aquellos que saben que su vida no está agradando a Dios porque están cometiendo actos inmorales y están cometiendo actos que van en contra precisamente de lo que usted cree, en contra de su fe, en contra de la santidad de Dios y en contra de los mandamientos divinos. Usted lo sabe y eso lo hace a usted vivir una vida desgraciada. A pesar de que el día domingo viene a la iglesia y se sienta como que no ha pasado absolutamente nada. Yo he conocido cantidad de gente así. Yo conocí una vez a una persona hace muchísimos años que yo lo veía aquí en la iglesia y lo veía triste, malhumorado, lo veía amargado. Y un día le dije: brother, ¿qué ondas contigo? ¿Qué te pasa? No, pastor, todo bien, que en victoria, que por la gracia de Dios, que aquí, que allá. Y un día sucedió una situación. Su esposa habló conmigo y me dijo: pastor, estamos teniendo un problema. Este hombre está viviendo con otra mujer. Y cuando la esposa me dijo eso, yo era amigo de esta persona. Y yo fui, lo busqué y hablé con él. Y le dije: papá, mira, yo no estoy aquí para juzgarte, no estoy aquí para decirte que no, pero soy tu pastor. Entonces dime, ¿de qué manera te puedo ayudar? Ha llegado a mis oídos que está pasando esto contigo. Hermano, me lo negó en mi propia face. Me digo: no, pastor, que mi vieja está loca, que esa mujer está loca. Dijo que la mujer estaba loca. Y como yo tengo tantos años en esto, ¿verdad? Cuando alguien dice que la mujer está loca, mi hija lindo, otra cosa está pasando. Esa era la razón, porque con el correr del tiempo resultó que era cierto. Y no solamente eso, resultó con otra criatura por otro lado. Por eso te digo, aquellas personas que dicen ser cristianas, pero que no están viviendo conforme a la palabra del Señor, lloran en secreto. Lloran. Fíjate que cuando, no una, y tengo tan presente, 2 o 3 veces. Hace muchos años, algunos deben de recordar, cuando teníamos casas de oración, que veníamos todos al templo acá, que hacíamos grupitos y nos reuníamos en diferentes partes del templo. En más de alguna oportunidad me tocó orar con él. Y cuando él oraba, él siempre decía: Señor, perdona mi pecado. Señor, perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Y yo me quedaba pensando: ¿y cuál es el pecado de este brother? Pues, pero su mismo rostro demostraba que había algo que lo hacía vivir una vida en desgracia. Y te voy a decir algo: gracias a Dios, porque eso significa que el Espíritu Santo todavía está activo dentro de tu ser, diciéndote: hey, eso no está bien, eso no está bien. Usted que se dice ser cristiano, pero que todavía se da sus vueltecitas por lugares que no debe, buscando cosas que no debe, en lugares donde no se le ha perdido nada, porque usted está viviendo con un vicio que le cuesta vencer ese vicio. Y usted viene a la casa del Señor y se siente desgraciado porque dices que ¿cómo es posible? Qué bueno que tenés activo todavía el Espíritu de Dios. Lo triste va a ser cuando te acomodes en ese tipo de vida y ya no te moleste absolutamente nada. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Jesús limpió el templo y Él quiere que nosotros tengamos cuidado del nuestro en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que entra en nuestra boca, cuide lo que sale de su boca. Mateo capítulo 15, versículo 17 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Mira, y esto contamina al hombre, porque del corazón sale. Aquí viene la lista.
Aquí viene la lista. ¿Qué es lo que sale del corazón? Los malos pensamientos. ¿Qué sale del corazón? El deseo de matar a alguien, los homicidios. ¿Qué sale del corazón? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mejor leo aquí. Estas cosas son ¿qué? Las que contaminan al hombre, dice la Escritura. El comer con las manos sin lavar, eso no contamina. Bueno, pero hay que lavárselas ahora porque estamos con el virus, ¿verdad? Así que vamos a dejar este consejito para otra oportunidad. Cuide su corazón. Todo aquello, los rencores, el deseo de venganza, la envidia, la acepción de personas, el odio, la amargura, todo ese tipo, ese temperamento que se maneja usted, que las cosas tienen que ser como usted dice. Y si no, pues ya usted ya se enoja, se molesta y su pobre mujer ni lo aguanta. Sus hijos tienen que salir corriendo para sus habitaciones. Cuide, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mis queridos y amados hermanos, ese día que Jesús entró al templo, la molestia del Señor es porque el templo es para adorar. Pero hemos llegado a unos días donde Dios no anda buscando a cualquier persona. Él anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Ese día limpió el templo. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, yo quiero invitarle a la reflexión, especialmente en esta Semana Mayor, en estos días, cuando celebramos la semana final de Jesús. Que usted piense por un instante qué cosas hay que limpiar en su cuerpo, qué cosas no están bien, qué situaciones lo han llevado a usted a apartarse de la realidad en la que nosotros vivimos. En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Amados míos, en adoración a Dios no se aceptan imitaciones. Hace unos días, antes de que comenzara esta crisis, yo me acuerdo que estaba haciendo fila en un lugar para comprar algo y había una señora que tenía una linda cartera de marca. Yo le vi a la señora su cartera y dije, qué cartera más elegante. Pero cuando la señora abrió la cartera, inmediatamente me di cuenta que esa cartera no era una cartera original. Uno conoce cuando las cosas son originales o no. Dios no anda buscando ahora imitaciones. Dios anda buscando cosas que sean reales. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya dejemos de vivir la religiosidad en la que vivimos. Que las cosas tienen que ser así, tienen que ser así. Dejemos esa religiosidad y metámonos en la realidad de la adoración espiritual al Señor. Ese día Jesús entró al templo y limpió el templo, porque la casa del Señor es un lugar para adorar al Señor. Incline su rostro, demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por ese celo de tu casa que te consume. Esas dos oportunidades, Señor, donde fue necesario ingresar al templo, donde los mismos sacerdotes que eran los encargados de guardar el templo estaban recibiendo dinero con tal de permitir a los cambistas que hicieran negocio. Estaban permitiendo sobornos con tal de permitir a los comerciantes comercializar en la casa del Señor. Padre querido, danos sabiduría. Yo te pido, Padre Santo, que bendigas a aquellas personas que están batallando en su interior, porque el templo está sucio, porque ese templo no refleja la santidad de Dios, porque ese templo no refleja la luz del Señor. Hay tinieblas metidas en ese lugar. Danos la fuerza, danos la entereza, Señor, la determinación de tomar decisiones valiosas en nuestra vida, de hacer a un lado todo aquello que afea el testimonio como cristianos y comenzar a vivir la vida cristiana, porque en el Evangelio todos los días es una nueva oportunidad para comenzar. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy,
Yo quiero invitarle ahí donde está para que le diga al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias por ser ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En este día yo abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario. Reconozco que tu sangre es la única que limpia los pecados. Y en este día me arrepiento y confieso delante de ti que he fallado y que necesito a Dios en mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice a tu pueblo que está en casa escuchando atentamente tu palabra, tu evangelio. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Señor, protege nuestros hogares, así como allá en el Éxodo, Señor, las casas de tu pueblo fueron guardadas con la sangre de los corderos. Guárdanos, protégenos, protege a tu pueblo, protege a tus hijos. Ponemos en tus manos esta situación terrible por la que estamos viviendo y esperamos ese día cuando nos reunamos una vez más con júbilo, adorando y exaltando tu santo nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo le acompañe. Que Dios me lo bendiga. Este miércoles a las 7 de la noche nos miramos acá con la ayuda del Señor. Bendiciones.